El video que verás A continuación, presenta eventos que pueden afectar tu sensibilidad. se recomienda discreción. Todos tenemos un género de películas que nos llama la atención. El mío es el fan footage o metraje encontrado, en la que utilizan una cámara durante toda la película, donde se obtiene un punto de vista más realista, donde los screamers o saltos a la pantalla no se hacen esperar y casi siempre terminan muriendo todos los personajes. Planeando resumir y explicar varias películas de este estilo, en esta ocasión le toca a VHS 85, la sexta entrega, que como detalle particular, sus misteriosos videos nos trasladan a la década de los 80, así que sin más dilación, VHS 85, resumen y explicación de todas las historias. VHS 85 es una película del año 2023, sexta entrega de la saga VHS, la cual nos sumerge a un mundo oscuro y retorcido, de la mano de diferentes cintas caseras. En esta ocasión, la acción se desarrolla a lo largo del año 1985, dándole a todo el conjunto un aire de olvidada nostalgia y sirviendo de introducción para unas historias caóticas, transgresivas y supremamente originales. A continuación, contaré la historia completa, lo más detallado posible, además de explicar lo ocurrido en cada cortometraje. Empecemos. La película comienza con la estática normal de los videos VHS de antaño. A medida que pasan las imágenes, se ven diferentes fragmentos, desde un partido de béisbol, una competición de autos monstruos, pasando por un comercial de implantes cocleares e incluso grabaciones de la ciudad. Todo da a entender entonces que quien graba se encuentra buscando un programa en particular, el cual encuentra después de un momento. El programa se llama Total Copy y será la historia central en todo el conjunto de videos VHS 85. At first glance, Rory was as American as a Happy Meal. We know now that perception would change. Not only for the scientists who took on his case, but also for the world at large. Con esto damos paso a la primera historia, titulada No Wake. Rob realiza una grabación mientras viaja en una casa rodante junto con sus amigos. Todos se ven muy contentos, aunque una de las chicas en especial parece interesarle sobremanera. Sin embargo, no quiere llamar su atención y cambia de foco hasta dirigirse a uno de sus amigos. Este, de inmediato, le pide que le dé una pistola de juguete para una broma. Rob no duda y se la ofrece. Esto, sin importar que la vayan a utilizar contra su propia hermana. Su compañero entonces aprovecha que la joven está dormida y... El grupo continúa su camino hasta toparse con una señal que les indica que no pueden pasar. Sin embargo, logran traspasar sin complicación hasta llegar a su destino, un campamento al lado de un lago. Los jóvenes desempacan todo y se preparan para pasar una excelente velada. Mientras los demás arreglan las cosas, Rob decide dar un pequeño paseo en los alrededores. Entre la maleza, encuentra un antiguo letrero donde se evidencia que el nombre del lago es Evik. Sin prestarle mayor importancia, continúa documentando el lugar, hasta que a lo lejos ve a Robin, la chica de su interés, observando el lago. De inmediato, se aleja solo para dar, en la orilla del lago, con una ardilla sin vida. En ese momento Robin aparece de la nada, y aunque le reprocha el estar grabándola, la verdad es que el interés es mutuo. Incluso, acepta cuando éste le ofrece que sea ella quien grabe. De nuevo en el campamento, parece que la relación entre ellos dos comienza a florecer. Así pues, todos se preparan para realizar un viaje en lancha, aunque la hermana de Rob y su novio prefieren quedarse en el campamento. Una vez en el lago, los jóvenes se entretienen practicando esquí acuático. La primera es Kelly, quien se desenvuelve de manera muy correcta en el agua. Desde la orilla, la hermana de Rob y su novio miran el espectáculo. La mañana continúa y todo parece salir de maravilla. Incluso la relación de Rob y Robin se muestra más cercana. Esta insiste para que ella intente esquiar, aunque no parece convencida. Sin embargo, decide hacerlo y aunque al principio tiene problemas,
Rob se lanza al lago y la ayuda para acoplarse los esquís de manera correcta. A Robin no se le da bien ese deporte, y mientras sus amigos la alientan a continuar, notan que una persona extraña llega al campamento. Todo el esfuerzo de Robin da frutos y al final logra dominar los esquís. No obstante, en su momento de mayor emoción pasa esto. Desconcertados, los jóvenes acuden al lugar donde está su amiga, solo para encontrar la estampa más macabra de todas. El cuerpo de Robin repentinamente flota en medio del agua y el color rojo concluye lo que todos nos imaginamos. Nadie sabe qué ocurrió y el pánico se adueña de todos en la lancha. Aún desconcertados, se escucha una nueva detonación y algo alcanza a uno de los jóvenes. El siguiente disparo da de lleno a Kelly y es aquí cuando el terror se desata. Los proyectiles no descansan hasta alcanzar a cada uno de los jóvenes. Rob, quien ha grabado todo, intenta tomar el control de la situación, pero su atacante no para hasta inutilizar el motor de la lancha y eventualmente termina con todo. De inmediato, la imagen de la cámara de Rob vuelve y lo que todos creíamos imposible sucede. Drew! Drew! Oh, God. Can somebody help me up here? Robin? Cada uno de los jóvenes regresa a la vida. Aún con sus heridas no saben muy bien qué ha ocurrido. De esa manera, reman hasta la orilla donde las secuelas se evidencian. Kelly aparece sosteniendo su mandíbula y Drew otra parte de su cuerpo. En su caravana, el grupo se encuentra el 7 escrito en números romanos, en color rojo. De inmediato se percatan de que falta la hermana de Rob y su novio, a quienes encuentran acribillados en una de las tiendas de campaña. Y el dolor de Rob es indescriptible. Pasado el primer impacto, los jóvenes se hacen la pregunta obvia. ¿Por qué los otros están muertos y ellos no? Debido a sus heridas claramente deberían estarlo. Incluso Rob toca su cabeza y se da cuenta de que le falta parte de su cerebro. Entonces, uno de ellos teoriza que quizá ahora sean zombies, pero Robin asegura que es imposible, pues hablan y razonan. Además, pese a esto, nunca se había sentido tan viva. Ante ello, Drew lanza una hipótesis. Cada uno de los que no sobrevivieron nunca entraron al agua. What? Jared, Anna, Kevin, they didn't go into the water. We did. Maybe that has something to do with this. Maybe that's why we're still here. I mean, you saw the sign that said no swimming. Todo encaja en esta hipótesis. Aunque aquello no importa, ellos continúan vivos y sus amigos y familiares han desaparecido. ¿Qué deben hacer ahora? Rob pierde la compostura al darse cuenta de esta situación, pero Robin, manteniendo la calma, se percata de que en la grabación ha quedado registrada la placa del vehículo de quien los atacó. Los jóvenes entonces caen en cuenta de que eso es verdad, pero no saben qué más harán una vez encuentren a la persona que destruyó sus vidas. Para ello, Robin da la solución. We don't kill him. We do exactly what he did to us. Give me that kid. Y la historia termina. Tras una breve pausa, regresa el programa Total Copy. El narrador cuenta que un chico fue encontrado en una zona desértica, solo y asustado, en la cima de una montaña. Un grupo de expertos de la Universidad de Stimi lo acogieron de inmediato. Rory immediately took to his new home, but he would not leave his place on the couch. El jefe de la investigación, el Dr. Spratling, consciente de su descubrimiento, decidió que todo el estudio se grabará minuciosamente. There are many, many questions. What is he doing? Why is he here? How long has he been here? These are all fundamental questions.
Según él, estas son preguntas fundamentales, y con el afán de responderlas, lo primero que deben hacer es buscar una vía de comunicación. Para ello, utilizarán la televisión para mostrarle a Rory de una manera segura la cultura humana con la esperanza de iniciar una conversación bilateral. We don't have any results just yet, but we believe he is sentient. And we want to have a conversation. Al ser un proyecto ultra secreto, únicamente el personal autorizado tendrá acceso hasta Rory. A continuación, la segunda historia, titulada Ambrosía. Una familia se encuentra reunida. Celebran el día especial de Ruth, quien graba cada detalle como recuerdo de ese único y maravilloso acontecimiento. Todos parecen llevarse de maravilla. El tío Jeff bromea ante la cámara mientras que las tías Carol y Susan la felicitan entre risas de alegría. Entre todos, el que más destaca es el primo James, un joven extraño que se sienta aparte, sin hablar con nadie. Él y Ruth entablan una corta conversación sobre la cámara, pero son interrumpidos por la madre de esta, quien le pide ir al garaje y traer un poco más de ensalada. James le pregunta a Ruth si puede tomar la cámara, y ella amablemente se la pasa. Así, juntos van en busca de la ensalada. En el patio se encuentran con algunos familiares, y entre ellos... You sure did. Hey, that's a pretty cool squirt gun. Where'd you get that? The lady in the RV. Who? I got it from the lady in the RV. Yeah, that one. Esta información parece descolocar a Ruth. Sin embargo, la celebración continúa. De repente, el tío Jeff aparece para confirmarle a Ruth que, aunque condujo por los alrededores, no pudo encontrar ninguna caravana. Llegada la noche, solo quedan los miembros más cercanos de la familia. Todos se reúnen para escuchar el discurso que tiene preparada la madre de Ruth. We are here because we're family. And with family comes history and tradition. Según ella, con Ruth, la tradición continúa. Ella se encuentra orgullosa de su hija y sobre todo, se encuentra agradecida que aún en los días que corren, pueden realizar su tradición a la vista de todos. El discurso acaba con la madre e hija enfrascadas en un tierno abrazo. Ahora es el turno de Ruth para hablar. Some families celebrate confirmations, baptisms, bar mitzvahs, quinceañeras, but the Wrigleys, we do something a little different, don't we? To the seven. To the seven. Ruth continúa alabando algunos de los antiguos métodos utilizados por sus familiares. Guadañas, brownies con arsénico. Claimed their seven in unique ways. May those 7 lives bring honor, strength, and pride to our family. Para la ocasión, Ruth ha preparado algo especial. Aunque está consciente de que lo tradicional es presentar fotos, ella ha querido ir un paso más allá y mostrar un video VHS. James se sienta en un mejor espacio para poder ver la especial grabación. Y es aquí cuando todo comienza a tener sentido. Okay, so I saw these people at a gas station and I followed them to this lake in the middle of nowhere. It was perfect. El video continúa mostrando a Ruth acabando uno a uno con los jóvenes que veraneaban en el lago. Primero liquida a la hermana de Rob y su novio. Luego, desde la lejanía, apunta y dispara contra los que iban sobre la lancha. Todos en la habitación celebran y disfrutan el contenido de la cinta. Pero antes de que esta termine, se escuchan golpes en la puerta, las sirenas de la policía y una voz que, a través de un altavoz, les exige que salgan sin oponer resistencia. They're everywhere. It's happening. It's happening. This is it. You know what to do.
Es entonces cuando la familia se prepara para lo que se avecina. Todos corren a sus puestos y comienzan a sacar armas y a prepararlas. Cada uno de ellos sabe qué debe hacer a continuación, y la madre de Ruth se lo aclara a su hija. Now listen, you fight and take your own life, all right? Do you understand? Don't let them take you alive and do not disgrace the family. Mientras tanto, James graba la situación sin entender qué pasará a continuación. Corre detrás de su prima, quien se atrinchera en una de las habitaciones. Aunque le pide que salga de ese lugar y se olviden de todo, ella está convencida de lo que debe hacer. La batalla se desata cuando la policía entra a la vivienda y la familia se enfrenta a ellos sin tregua, cayendo uno a uno. Aunque Ruth le ofrece a James un arma para luchar, este es incapaz de tomarla y ante la negativa, ella no encuentra otra salida que dispararle. La policía llega de inmediato y termina con Ruth. Sin embargo, poco tiempo después, lo inesperado sucede mientras la forense revisaba el cuerpo de Ruth. La joven vuelve a la vida solo para darse cuenta que se encuentra rodeada de policías. Sin entender nada y sin salida alguna, decide acabar con su existencia, pero la bala que dispara no le hace ningún daño. Las autoridades llegan y apresan a la joven, que todo lo que puede hacer es gritar por ayuda. Think this is gonna work? Y la historia termina. Explicación. Dirigida por Mike Nelson, quien también dirigió Camino hacia el Terror en el 2021, nos trae dos historias, No Wake y Ambrosía. Si bien Ambrosía es presentada como la cuarta historia, opté por colocarla luego de No Wake en este video, ya que si bien no logro rescatar la magia de descubrir que la primera historia tiene una inesperada continuación, colocarla una tras otra brinda un panorama más claro para entender y recopilar las referencias mostradas. Viendo la película, terminar la historia de No Wake deja muchas preguntas sin respuesta, y la película pretende seguir su rumbo sin complicación. Aproximadamente a los 60 minutos de la película aparece Ambrosía, y grata fue la sorpresa al ver cómo todo cobra sentido. No Wake es una historia que al principio nos da la impresión de repetitiva o poco creativa, pues vemos al típico grupo de jóvenes divirtiéndose en un lago, donde todo indica que serán acabados uno a uno por alguna persona o fuerza sobrenatural, cual slasher como Viernes 13. Es cuando en el tercer acto algo inesperado ocurre, pues lo que iba a concluir de manera obvia es todo lo contrario. ¿Qué pasa si no mueren? ¿Y qué harían los personajes luego de revivir? Pues los jóvenes que tuvieron contacto con el agua del lago reviven. Al inicio Rob se topa con el título del lago, Evik. ¿Será una alusión a la palabra evil? Momentos después, halla el cuerpo de una ardilla en las orillas del lago. Luego llega Robin y la ardilla ya no está, es decir, ha resucitado. Más tarde, alguien acaba con ellos. ¿Por qué alguien haría esto? Se desconoce el motivo, pero antes de irse, deja el 7 en números romanos. Liderados por Robin, quien en un principio era la chica tranquila, el grupo planea vengarse. No acabar con él o ella, más bien, hacerle algo similar a lo que les hizo. Y aquí, la historia pretende darse por terminada, hasta que llega Ambrosía. La referencia más clara la encontramos en su nombre. En los antiguos mitos griegos, la ambrosía es un alimento o bebida utilizada por los dioses griegos. Se menciona en mitos que su consumo estaba reservado para los dioses, y quienes lo consumían se volvían inmortales. Algunos personajes mitológicos como Heracles recibieron ambrosía, mientras que Tántalo fue castigado por intentar robarla para los mortales. Y es en esta bebida en la que se inspira No Wake, siendo ambrosía el líquido que yace en el lago. Cronológicamente, la familia Wrigley parece ser una familia adinerada, quienes cuentan con una aterradora tradición que ha pasado de generación en generación. La familia Wrigley, cual extraño culto llamado los 7, ha acabado con 7 personas. Cada uno de los miembros, abuelos, tíos, primos, les ha tocado esta peculiar tradición, y este año es el turno de Ruth.
No queda claro, pero parece que al cumplir aproximadamente 16 años, la actividad de iniciación es esta, reclamar sus 7 de maneras únicas. Los miembros entonces cuentan con un tatuaje en sus muñecas, el 7 en números romanos, el símbolo que representa la tradición. Así pues, Ruth encuentra la caravana con 7 jóvenes en la gasolinera y los sigue hasta un solitario lago, eligiéndolos así como sus 7 y planeando grabar lo ocurrido para presentarlo a la familia. Al terminar con ellos, escribe en la caravana el 7 en números romanos y se va. Todo esto sin saber los efectos del extraño lago. Es aquí cuando el plan de Robin y el grupo se pone en marcha, pues por medio del número del auto, dan con la ubicación de Ruth. La pistola con agua del lago es dada al pequeño Adam. Intuyo que con instrucciones de usarla contra Ruth. Esta se sorprende al ver la caravana de sus 7, así que le pide a su tío Jeff que investigue si la caravana se estacionó en algún lugar. Más tarde Jeff le dice que no encontró la caravana. Por ello, al final de Ambrosia, Ruth revive y vagará por el mundo sin morir. Seguimos con la película. En la Universidad Stimy, el equipo de investigación continúa con su labor. Se encuentran inquietos por no experimentar ningún progreso. No obstante, su paciencia da frutos. What he discovered would change his entire approach to working with Rory. El equipo de producción del programa se reunió con la doctora Sarah Grayson, segunda al mando de la investigación y quien dejó la misma antes de que todo ocurriera. Según ella, el Dr. Spratling era un genio, aunque nunca fue capaz de detenerse a tiempo. En los laboratorios, el comportamiento de Rory asombra a todos los científicos. Según la doctora Grayson, los humanos suelen preocuparse por su existencia, aunque a la existencia misma no le interesan para nada a los humanos. Por ello, solemos tratar a otras formas de inteligencia de manera horrible. Al pasar un mes del cautiverio de Rory, los científicos celebran con un pastel y felicitaciones. Spratling and team celebrate new discoveries, while Rory continues to learn at an alarming rate. La grabación se detiene y da paso a la siguiente historia, titulada God of Death. Luis prepara su cámara para la grabación del programa que está a punto de realizar. Lucía, la presentadora principal, bromea con el grupo antes de que todo empiece, incluso con Gabriela, la cual debutará como presentadora ese día. Aunque la joven asegura estar preparada, todo parece indicar lo contrario. Sin embargo, el programa comienza. Ahorita TV se encarga de dar las noticias matutinas a todo el país. Entre tanto, ofrece secciones de interés general, como aquella que presentará Gabriela, sobre la arquitectura de la zona donde se encuentran los estudios de grabación, edificios erigidos desde el principio del siglo XX. Mientras Lucía continúa con la transmisión, el plató comienza a moverse de manera extraña. Más temprano que tarde, el equipo advierte que se está desarrollando un temblor. Por favor, sigue temblando, no pierda la calma, todo está bien. Está poniendo más fuerte. El terremoto ha sido devastador. Luis queda inconsciente en medio de los escombros y todo el lugar parece en ruinas. Incapaz de moverse, intenta alcanzar su cámara, pero lo único que consigue es girarla, mostrando a Lucía sin vida. Fuertes golpes comienzan a escucharse y Luis grita por ayuda. Los rescatistas logran abrir paso y, haciendo uso de una barra de metal, liberan a un malherido Luis. Consciente de que todo el complejo está a punto de colapsar, los rescatistas deciden partir del lugar. Luis parte con ellos, cargando con él su cámara. El edificio se ha convertido en un laberinto repleto de escombros y, por lo que logran ver afuera, la ciudad es un caos. ¿Qué está pasando? Se nos va a caer todo encima. Tranquilo, te vamos a sacar de aquí.
A medida que bajan, nuevas réplicas sacuden el edificio, haciendo la labor de huida mucho más complicada. Sin embargo, logran descender, aunque sin darse cuenta, bajan más de lo que esperaban. No obstante, deciden continuar bajando, con la esperanza de encontrar cualquier tipo de salida, hasta que de repente, el caos parece volver. El nuevo movimiento telúrico aprisiona a Javier, el líder de los rescatistas, incapaz de moverse y consciente de sus heridas, le pide a Carla, su compañera, que acabe con su sufrimiento. No lo pienses. Hazlo, Carla. La pérdida es terrible, pero deben seguir moviéndose. De esa manera, se introducen a través de los conductos de ventilación, donde Luis le pide a Carla que sostenga su cámara. El camino es tortuoso y parece no tener fin hasta que caen en una de las partes más antiguas del edificio. De repente, en medio del silencio, se escucha algo. En lo profundo del lugar, escuchan voces y aunque no están muy seguros, continúan en su afán de rescatar sobrevivientes. Lentamente, se introducen en lo profundo de la tierra hasta dar con una oscura caverna repleta de pinturas prehispánicas. Al parecer, se encuentran en medio de un templo indígena decorado con calaveras en las paredes. Es aquí donde Luis hace un macabro descubrimiento. Al mirar la pared de Mictlán, o el reino de los muertos, Eddie comienza a actuar de manera extraña. Carla cree que es una broma, pero pronto se da cuenta de que no es nada por el estilo. Incapaz de detenerlo, Eddie ataca a uno de sus compañeros, terminando con su vida de inmediato. Sin embargo, el terror apenas está por comenzar, pues, agazapado en la oscuridad, aparece el mismísimo dios de la muerte. Carla y Luis saben que deben huir y por eso corren en medio de la cueva. Carla se sumerge a través de una de las grietas, pero Luis, debido a su complexión, es incapaz de pasar por ese lugar. De repente, el dios oscuro los ataca, convirtiendo todo en una confusa pesadilla. Luis se levanta, toma su cámara y cuando encuentra a Carla, esta lo atraviesa con la barra de metal. Agonizando, logra filmar el ritual que Carla le ofrece al dios de sus antepasados. La mujer termina con Luis brindándoselo a Mictlán, quien se vanagloria en medio de la cueva. A las afueras, la ciudad intenta recomponerse de uno de los sismos más grandes que ha vivido. Gabriel informa de la magnitud y afirma que ese 19 de septiembre de 1985 será un día para recordar. Y la historia termina. Explicación. Dirigida por Gigi Saúl Guerrero, God of Death cuenta con un inesperado final, pues aparece Carla adorando al dios prehispánico y ofreciendo el corazón de Luis. ¿En qué momento cambió todo? Principalmente son dos los tópicos que intenta hacer referencia a este segmento. El primero es el terremoto de México de 1985. El terremoto de México de 1985, ocurrido el 19 de septiembre,
marcó un devastador episodio en la historia del país, particularmente en la Ciudad de México. Fue más destructivo que el terremoto de 1957, afectando estructuras clave como las instalaciones de Televisa Chapultepec, un centro de transmisión televisiva crucial en ese momento. Durante el sismo, el noticiero llamado Hoy Mismo de Televisa estaba al aire, con María Victoria Llamas sustituyendo a Guillermo Ochoa como presentadora principal, acompañado de Lourdes Guerrero. La valentía de Lourdes Guerrero, quien mantuvo la calma ante la audiencia, quedó registrada mientras la fuerza del temblor aumentaba. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Precisamente este mítico evento es el que God of Death intenta emular, los momentos más temidos de un terremoto que marcó la época de los 80s como uno de los eventos más cruciales del siglo XX en la historia mexicana. Si bien el personaje de la presentadora en esta historia pasa a mejor vida, Lourdes Guerrero sobrevivió. Como segundo tópico o referencia, la vemos de forma clara en la aparición de Mictlantecutli. En la mitología azteca, es el dios de los muertos y el gobernador de Mictlán, la región más profunda del inframundo. Destaca como una de las deidades principales entre los aztecas y es el más destacado entre varios dioses y diosas relacionados con el inframundo. Su culto a menudo involucraba prácticas rituales macabras. Y aquí viene el dato curioso. El Templo Mayor, ubicado en la antigua Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, era el principal templo de los mexicas. Aunque estaba dedicado tanto al dios de la guerra como al dios de la lluvia y la agricultura, también representaba la cosmología azteca. El templo estaba alineado con los puntos cardinales, conectando con las rutas que llevaban a ellos, simbolizando la intersección que existe entre el mundo humano y los 13 niveles celestiales conocidos como Topan y los 9 niveles del inframundo llamados Mictlán. En esa área se han hallado artefactos significativos, siendo 2 grandes esculturas de cerámica de Mictlantecutli, el dios de la muerte, los más destacados. Así pues, incluso si la ubicación es inexacta, este dato complementa el por qué el grupo de rescatistas se topa con un templo oculto, ya que ese templo está en la Ciudad de México, donde también ocurre el terremoto. Además, el descubrimiento de la escultura de Mictlantecutli, que aparece en el minuto 36,23 de la película, refuerza un poco más esta referencia, pues esta escultura, a pesar de ser un tanto diferente, fue realmente encontrada en esta zona. Hablando acerca del final de esta historia, resulta un tanto interesante el por qué Carla actuó de esa forma. Carla ofrece el corazón de Luis como ritual, mientras pronuncia los otros nombres por los que Mictlantecutli es conocido. Existen 2 vertientes. La primera es que desde un principio, Carla fuese seguidora de este dios, y es por ello que no quería que Luis tocase la escultura de su dios porque la consideraba sagrada. Aunque todo lo demás juega en contra con esta hipótesis, pues notamos a una Carla temerosa luego de lo ocurrido con el líder del escuadrón. Incluso huye de Mictlantecutli cuando ella y Luis son los últimos con vida. Carla no brinda fuertes señales como para considerarla seguidora del culto, así que concluyo con la opción de que Carla entró en un delirio religioso sugestionada por lo que está viviendo, o como comúnmente le decimos, estaba poseída. Como último dato curioso, Gabriela, la reportera que aparece al inicio del segmento, es interpretado por Gigi Saúl Guerrero, la directora de la historia. Seguimos con la película. A continuación, la siguiente historia, titulada Technogod. La última presentación de Technogod por parte de Ada Lovelace está a punto de empezar. Vistiendo una bata blanca, la mujer se prepara para el espectáculo. Las cámaras se fijan en ella. Su belleza es incuestionable. El silencio se hace en el teatro mientras Ada se mueve lentamente. Al detenerse, lanza una pregunta a su audiencia. ¿Quién en esta
Sala cree en Dios. Según ella, todos nos hemos encargado de acabar con la existencia de Dios, y eso ni siquiera nos molesta. With an increasing eye towards computers and an obsession with robotics, we have killed God ourselves and in his place created a new God. A God of technology. En ese instante, Ada muestra un video donde un ingeniero informático habla sobre sus últimos inventos. El primero de ellos es el guante tecnológico, con el cual, una vez puesto, podrás sentir todo aquello que exista en el mundo virtual. De igual manera, presenta los iPhones, que le ayudan a ver todo lo que ocurre dentro de la virtualidad. And the idea is that by wearing this robotic clothing over our sense organs, we can transport our sensory system to a technological reality that only exists in the computerized plane. Por último, el informático muestra la nueva versión de los iPhones, los cuales le permiten una inmersión completa a la nueva realidad digital. Ada mira esto con asco. Según ella, la humanidad ha abandonado a los dioses antiguos para rendir pleitesía a guantes tecnológicos y iPhones. Por tal motivo, con el afán de retar al nuevo dios, Ada se viste con todos estos aparatos tecnológicos y se sumerge de lleno en la creación digital. So now that we are here in this digital realm, I ask you, if your God of technology exists, where does he live? Para ella, el nuevo dios necesitaría ser invocado. Un dios hecho por el hombre obligatoriamente debe ser joven y por lo tanto necesita ser encontrado. La última parte de la representación comienza con Ada invocando al dios digital. En la pantalla, la audiencia puede ver todo lo que ocurre en esa otra realidad. Ada reta al nuevo dios, le pide que responda a su llamado, lo increpa llamándolo mito, mentira, lo conmina a despertar, pero nada ocurre, no aparece, nada ni nadie se manifiesta. Hasta que... Consciente de que algo extraño ocurre, decide buscar una respuesta, pero pronto se da cuenta que una presencia maligna ha despertado. Ada sabe que debe alejarse de la virtualidad, pero es incapaz de quitarse el casco o los guantes. Mientras tanto, el dios virtual se hace presente. Ada es atrapada y acabada por el ser. Todo lo que ocurre en la virtualidad se traspasa al mundo real. El dios empieza a atacarla enfrente de todos. Acaba su cuerpo hasta dejar solo restos moribundos en medio del escenario. El camarógrafo, sin saber muy bien qué hacer, se acerca al cuerpo del artista mientras le quita el casco y descubre la horrible verdad, a la par que el público comienza a aplaudir. Y la historia termina. Explicación. Dirigida por Natasha Kermani, TKNOGD, o bien Technogod, es la historia experimental por antonomasia de esta nueva entrega. La peculiar historia de ciencia ficción llega a un punto que incluso me desencajó, pues nos sorprenden con una entidad que habita en el plano digital y que acaba con Ada en el plano físico. Natasha pretende con esta historia realizar una crítica que incluso es válida tanto en la época de los 80s, repleta de grandes avances tecnológicos, como también en la actualidad, donde existe una inmersión considerable en el mundo digital, o como Ada Lovelace comenta, mirada cada vez mayor hacia las computadoras y una obsesión por la robótica, hemos dejado a nuestros dioses y en su lugar creado un nuevo dios, el dios de la tecnología. Endiosando el concepto de tecnología, la historia da un giro aterrador cuando la entidad misteriosa en la pantalla ataca a Ada y sus heridas virtuales le afectan en la vida real.
planteando la pregunta de si la tecnología puede tener consecuencias físicas graves cuando se usa de manera excesiva o inadecuada. Al final, el hecho de que el público crea que el sufrimiento de Ada es parte del acto mientras yace inmóvil en el escenario, sugiere la idea de que las personas pueden perderse tanto en la tecnología que no pueden distinguir entre la realidad y la ficción. De hecho, el público le aplaude. Natasha propone esta premisa inspirada en algunos tópicos curiosos. Número 1. Utilizar los espacios llamados teatros de caja negra, pues es un lugar donde se puede explorar un teatro más puro con elementos más humanos y menos técnicos en el foco. En los primeros segundos de la historia incluso se presenta una intro visual donde el nombre de Ada Lovelace se muestra, aparentando ser alguien de prestigio. Además, Ada, o bien Natasha, utiliza el concepto de performance para presentar esta crítica aterradora, pues es una forma de expresión en la que un artista utiliza su cuerpo, voz, gestos, movimientos, interactúa con el público y otros elementos para comunicar una idea. Número 2. El hombre del jardín. Una película que, si bien es del año 1996, todo el apartado visual digital proviene de aquí. En esta película, un científico utiliza tecnología experimental para aumentar la inteligencia de un hombre con discapacidades, lo que lo lleva a una inmersión profunda en un mundo de realidad virtual. Y si bien los efectos de la historia están ligados a la época, si no consideramos que todo esto es una alusión al peligro de la tecnología, honestamente se ven absurdos los momentos en el que el dios de la tecnología ataca a Ada. Número 3. El informático que aparece presentando lo que él llama como Technoglove y iPhones está inspirado en una persona y video real. Se trata de Jaron Lanier, un informático estadounidense considerado uno de los fundadores del campo de la realidad virtual. En 1985, junto a su compañero Thomas Zimmerman, dejaron de trabajar en Atari para fundar la primera empresa en vender gafas de realidad virtual y guantes con cable. Y es aquí donde, en la época de los 90s, aparece Jaron presentando los guantes. Up things in the world as if they're real. So it lets you reach into an imaginary world. And these are the special glasses called the iPhones that you put on. And when you put them on, you're seeing inside an imaginary world instead of inside the physical world. Natasha comenta en una entrevista algo clave. Esa idea de que la tecnología nos consumiera era muy emocionante y creo que aprovecha muchas de las ansiedades que estaban presentes en 1985. Sin duda, una época de inmensos cambios. Y también en el 2023, ¿verdad? Estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos hablando de nuestra adicción a las redes sociales y a los teléfonos. Se sentía como un patio de recreo para jugar con el horror y explorar esas ansiedades, porque una herramienta no es inherentemente buena ni mala. Y como último dato, el personaje de Ada Lovelace está inspirado en Augusta Ada King, condesa de Lovelace, quien fue una matemática y escritora que trabajó en el siglo XIX en la elaboración de notas y explicaciones para el trabajo de Charles Babbage sobre la máquina analítica. La ironía de esto es clara, pues a pesar de que la verdadera Ada Lovelace contribuyó al desarrollo de la computación, el personaje ficticio de Ada en la historia realiza una crítica contra la tecnología en una performance que termina en tragedia. Seguimos con la película. Aprisionado en la universidad, Rory ha comenzado a cambiar, aunque el por qué ha elegido las formas que eligió sigue siendo un misterio para los investigadores. Sin embargo, una de ellas hace que los expertos tengan aún más curiosidad. Spratling was all too eager to share the footage. Is that Gary? Sin saber por qué Rory imita a uno de los investigadores, el Dr. Spratling asegura que es una señal de reconocimiento por parte de la criatura. Y fue en ese preciso momento cuando la doctora Grayson se dio cuenta de que algo extraño ocurría. Así, convocó una reunión. El resto de los expertos no entienden sus preocupaciones. Según ellos, Rory actúa como siempre lo ha hecho. Ve algo y luego lo imita. No obstante, la doctora Grayson afirma que Gary nunca ha estado en contacto con el ser. ¿Cómo es posible que lo imite? So if it can mimic Gary, then it can see through a one-way mirror. I'm sorry. What does that mean? It means it's been watching us the entire time. That's f***ing communication. Ante esto, el Dr. Spratling pierde los estribos. No comprende cómo ella no puede ver que el gesto de Rory es simple y llanamente una forma de comunicación. Para él, todo aquello es un milagro. La reunión entonces no llega a nada, aunque la obsesión de Spratling se hace más y más grande. Science
I think Spratling let something in. And when he did, is when he lost his rigor. A continuación, la siguiente historia, titulada Dream Kill. Un nuevo video se reproduce. Este es propiedad del Departamento de Policía de Aurora, en Colorado. Se encuentra fechado el 16 de julio de 1985. Lo que empieza como una cinta de zombies, pronto da paso a un video casero. En él, alguien conduce por la ciudad hasta detenerse en una casa y entrar a la fuerza. Quien irrumpe se mueve a través de la casa. Mientras tanto, la voz de Karen demuestra el pánico que siente. El policía le pide que cierre la puerta de su habitación y busque dónde esconderse. Su atacante, por otro lado, toma un utensilio de la cocina y camina rumbo a la habitación de la mujer. Por el cable del teléfono, descubre que se encuentra bajo la cama, y es aquí cuando se desata la barbarie. La cinta de nuevo salta a una de las escenas de la película de zombies del principio y se entremezcla con las imágenes del crimen. Al terminar, vemos que la policía se encuentra en la escena. Bobby, el camarógrafo de la policía, se encuentra junto al detective Johnson, encargado del caso. Este le dice algo interesante. La puerta de la vivienda es idéntica a aquella que aparecía en un video siniestro que me enviaron unos días atrás. Al llegar hasta donde se encuentra la víctima, el detective Johnson termina por convencerse de que esa es la casa y ese es el mismo evento que vio en la cinta. Aunque es imposible, el crimen que está viendo con sus propios ojos se acaba de cometer. ¿Cómo es posible que alguien grabe un video de un crimen que aún no se ha cometido? En la oficina, el detective intenta averiguar por todos los medios el lugar exacto desde donde se envió la cinta. Así, da con una dirección, esquina de Dunning y Royal Road. A este lugar, envía a alguien a que instale una cámara para monitorear cualquier actividad sospechosa. La grabación se interrumpe. De nuevo, la oscuridad se apodera de todo. En esta ocasión, el criminal maneja por la ciudad hasta llegar a una casa. Allí, camina lentamente y fuerza la entrada. No obstante, dentro le espera una sorpresa. La lucha es encarnizada. El hombre se defiende con todo lo que puede, pero su atacante es más fuerte y más hábil que él. Haciendo uso de su utensilio favorito, logra atacarlo. El hombre intenta huir, pero es imposible. Luchar es absurdo, pues se encuentra a la merced de su agresor. Al terminar, Bobby graba la escena del crimen. Al fondo, el detective Johnson mira desconcertado el resultado de la barbarie. De nuevo, se encuentra confundido ante los hechos. No solo es la forma fría del atacante, sino que días antes recibió un video donde se evidenciaba cada uno de los pasos del crimen. Esto se está convirtiendo en algo religioso, dice. ¿Por qué? Pregunta Bobby. Estoy comenzando a creer que el diablo es real. Ante esta nueva evidencia, el detective Johnson decide mandar una patrulla a vigilar el buzón desde donde se envían los terribles videos. Pese a ello, no para de investigar. Un sinfín de documentos parecen darle una pista, y es aquí cuando logra dar con la persona que envía las cintas.
El joven quien envió las cintas resultó ser Gunther, el hijo de Bobby. Junto al detective Johnson, se disponen a interrogarlo. Gunther no parece muy preocupado por su situación. El detective pregunta de inmediato de dónde sacó los videos, pero el joven solo responde que los obtuvo de su casa. Ante esto, los dos hombres no entienden del todo, pero el detective le da una oportunidad más. Le pide que le cuente la historia completa sobre cómo obtuvo los videos. Así, Gunther relata que su padre compró una cámara, la cual él usaba todo el tiempo para grabar películas y programas nocturnos, aunque al poco tiempo comenzó a ver otro tipo de cosas en las grabaciones. Aunque incrédulo, el detective le pide que continúe. Gunther no agrega mucho más, solo una cosa. Asegura que todo aquello con lo que él soñó se hizo realidad. Esto se vuelve intolerable para el detective Johnson, quien cree que le está jugando una broma. Sin embargo, en ese momento, Bobby se levanta y le pide que salgan del cuarto. En otra habitación, le confiesa que todo lo que dice su hijo es real. Gunther's cousin Gwen has it too. I fucking hate it. You gotta be kidding me here. I'm not. Gunther confiesa que sus sueños proféticos comenzaron de a poco. Primero cosas banales hasta que tuvo la primera pesadilla, aquella donde una mujer pasaba a mejor vida. En eso, una de las policías entra a la sala y le entrega un paquete al detective, el video que Gunther había deslizado por el buzón antes de ser atrapado. La nueva cinta es la más terrorífica de las tres. En ella, se ve a la cámara entrar a la casa, flotar en medio del pasillo y llegar hasta la sala, donde el cuerpo de una mujer descansa sobre un charco rojo. No obstante, este video ofrece una pista al detective Johnson. En él, se puede ver la dirección de la casa y algunos edificios con los cuales puede guiarse para dar con el punto exacto donde se cometerá el delito. Antes de partir, y mientras Bobby lo espera en el auto, el detective corrobora un último dato. Los dos hombres llegan a la casa del futuro delito y detienen el coche intentando descifrar cómo hablarán con ella. Es aquí cuando el detective saca todas sus cartas a relucir. Bobby, you know this lady? Who lives here? No. No. Why are you lying to me? I'm not. You know this lady. You also know the first victim, too. These are a copy of the lawsuit filed against you. We found in the first victim's house. Well, these two ladies hired an attorney to come after you. That second victim is the attorney. El detective Johnson ha descubierto que su compañero fue quien cometió los crímenes. Como venganza al ser acusado por abusos por ambas víctimas, esto hizo que lo echaran de la policía y por lo mismo se convirtió en un camarógrafo forense. Sin embargo, y pese a las pruebas, el detective está dispuesto a darle una segunda oportunidad a su compañero, pero la respuesta de este es propinarle un disparo a Johnson y dirigirse a la casa de la mujer para terminar su trabajo. Mientras tanto, en la comisaría, Gunther sueña. En su sueño ve todo lo que está a punto de ocurrir. Asustado, se levanta y revisa la cámara de filmación que lo acompaña. En ella, descubre la verdad. En ese momento, llega su padre dispuesto a acabar con Gunther. Este, consciente de lo que ocurrirá, le asegura que no podrá acabar con él. Pero antes de que esto ocurra, los policías logran dar con Bobby y se desata la guerra. Y la cinta termina. Explicación.
Dirigida por Scott Derrickson, reconocido por haber dirigido películas como Sinister, Doctor Strange o The Black Phone, nos trae una historia muy familiar si ya viste El teléfono negro. De hecho, esta historia está conectada con esa película, así que reunamos la información principal. Dream Kill revela al final que Bobby, quien estaba encargado de filmar los casos policiales, es el perpetrador de esos casos. Para complementar los eventos de esta historia debemos ver El teléfono negro, una película del año 2021 dirigida por el mismo director. En esta película es 1978 y en un suburbio de Denver, Gwen Blake y su hermano Finney enfrentan la pesadilla de un capturador de niños apodado The Grabber. Gwen entonces, dotada de sueños psíquicos, sueña con los eventos y es contactada por detectives. Se cuenta también que la madre de Gwen contaba con este poder, pero al no ser capaz de soportar lo que veía, deja este mundo terrenal, quedando Gwen y Finney al cuidado de su padre. Estos acontecimientos nos llevan a entender los antecedentes de Gunther y su padre Bobby, pues en la escena en la que Bobby le revela al detective que lo que dice su hijo es algo real, también dice lo siguiente. Esto nos permite conectar los eventos con The Black Phone, pues Gunther hereda este poder con la crucial diferencia de que estos se plasman en la cámara de video, donde posteriormente envía las cintas al departamento policial para su investigación. Así pues, a la par de estas revelaciones en los sueños de Gunther, su padre comienza a cometer una serie de crímenes en venganza, pues estas 3 víctimas acusaron a Bobby, siendo la segunda víctima un abogado que representaba a las mujeres. Es entonces cuando el detective Johnson ata los cabos, enfrentando a Bobby en el auto, pero lamentablemente es demasiado tarde. Para el final de la historia, Bobby se rebela contra su hijo, pero es interrumpido por un grupo policial. Estos juegan un papel importante para Gunther, pues aprovecha para terminar con su padre. El inconveniente con esta conexión que Scott hizo en este segmento es que Bobby, interpretado por el actor James Ransone, también aparece en la película de The Black Phone. Y disculpen el spoiler, pero él muere en la película. Este evento juega un poco en contra, pues no tendría sentido que estuviese vivo en Dream Kill y tampoco que Gwen sea su sobrina, por lo que pienso que es un easter egg simple que no intenta llegar a más. Otra mención curiosa es cómo el director coloca las cintas de los sueños de Gunther durante el segmento, pues lo normal sería que viésemos a un personaje, en este caso el detective, colocar la cinta en la televisión y mientras se desarrolla la cinta del sueño intercalar las escenas con la reacción de Johnson mientras las ve. En este caso el director opta por colocar la cinta en pantalla completa sin cortarla, mejorando la experiencia. Por otro lado, el hecho de que estas cintas sean sueños de Gunther permite que las escenas puedan ser grabadas de una manera más libre y no verse limitadas por la técnica de cámara en mano, como vemos en las escenas finales de Bobby contra la policía. En esa parte no parece una película fan footage, dando más libertad creativa. Y como último dato curioso, el personaje de Gunther es interpretado por Dashiell Derrickson, hijo del director. Seguimos con la película. La historia de Rory está a punto de concluir. Su comportamiento se encuentra fuera de todo lo que esperaban. El Dr. Spratling asegura que todo ello se debe a una enfermedad. Rory de seguro fue expuesto a algo y ahora ellos deben buscar la forma de revertirlo. Doubts were mounting. Spratling's leadership was increasingly in question. And if this is as intelligent as you say it is, I think it could be manipulating you. We need to intervene. I'm not going back in there. Yes, you are. Pese a las advertencias, Spratling se encuentra seguro de su teoría, tanto que será capaz de arriesgar a su propio equipo para demostrarlo. Esa fue la noche en que la doctora Grayson abandonó el proyecto. The one thing I can't figure out is why no one followed me. El presentador de Total Copy asegura que los detalles detrás del caso no habían salido a la luz hasta ahora. And while authorities have recently shared with us those final minutes of Spratling's tapes, the disturbing nature of the images and concern for the well-being of our viewers lead us to feel it would be irresponsible to screen that footage view at this time. La cinta muestra el último experimento realizado por el Dr. Spratling. En ella, Gary
camina lentamente acercándose a Rory, quien se mantiene impasible. Su objetivo es inyectarle adrenalina y de esa manera activar a la criatura. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, Rory saca un tentáculo que enreda uno de los brazos de Gary. Don't panic, it's okay, he's just curious. Did you do something to provoke him? Are you in pain? No, but I don't like it. What should I do? Okay, just slowly see if you can loosen the grip. Los consejos de Spratling no sirven para nada. Rory cada vez aprieta más y más fuerte. Gary entra en pánico, sobre todo porque sus compañeros parecen incapaces de ayudarlo. Rory! Oh, he doesn't understand. Yes, he does, you know that. He listens to tone, not content. Rory! Oh my God. Remember? El terror se desata entre los investigadores. Una de ellas decide terminar con todo, pero es incapaz de encontrar algo con que neutralizar a Rory. Sin saber muy bien qué hacer, se dirigen hasta la habitación de la criatura, la cual abren solo para darse cuenta que Gary se encuentra sujeto por un sinfín de tentáculos que comienzan a traspasar su cuerpo. Aún en esta situación, el Dr. Spratling pide que todo sea grabado. La criatura ha evolucionado de manera asquerosa y ahora es un monstruo incapaz de detenerse. Ante la puerta de la habitación de Rory, los investigadores luchan por liberar a su compañero, pero es imposible. Así, Spratling decide no luchar más y entregar a su compañero a la criatura. La próxima en caer es la doctora que los acompaña. Tanto el camarógrafo como el Dr. Spratling intentan huir, pero son atrapados por las garras de Rory. Y la película termina. Explicación. Dirigida por David Bruckner, quien también dirigió la primera historia de la primera película de VHS, Noche Amateur, y su spin-off, Siren, vuelve a participar en esta entrega con su segmento llamado Total Copy. Este segmento principal, que engloba a las demás historias, es presentado paulatinamente durante la película, dedicándole en su punto álgido los minutos finales del filme. La referencia de Total Copy es un cúmulo de algunos de los programas de televisión de los 80s y 90s, donde se narraban casos extraños y misterios complicados. Las referencias principales se centran en colocar a un presentador parecido a Robert Stack, quien presentaba y narraba los inexplicables casos del programa Unsolved Mysteries. Por otro lado, Total Copy obtiene su nombre del programa de televisión Hard Copy, pero solo su nombre, pues el contenido que Hard Copy presentaba era más sensacionalista, sobre celebridades y gente común. En cuanto al estilo de la narrativa, toma referencias de Unsolved Mysteries, como también del programa In Search Of, que llevaba a cabo investigaciones sobre lo controvertido y lo paranormal. Utilizando entonces esta narrativa televisiva, donde se presentan eventos inexplicables, nos muestran el experimento a un ser misterioso encontrado en una prominente colina. Si bien no mencionan la ubicación, investigué más al respecto y logré encontrar el sitio. Ahí les va el dato. Se trata de un lugar cercano a Red Mesa, en el estado estadounidense de Arizona. Este ser, quien llaman Rory, es llevado a la universidad para ser investigado por científicos, siendo el Dr. Spratling quien lidera la investigación. El objetivo principal es comunicarse con esta criatura. Para ello eligen mostrarle contenido humano y así poder entablar una comunicación de forma más sencilla. A medida que Rory muestra sus habilidades de cambio de forma, la tensión y el misterio se intensifican. Rory demuestra ser cada vez más peligroso, acabando con varios miembros del equipo de científicos. La historia se vuelve inquietante cuando Rory asume una forma alienígena y comienza a manipular a los miembros para imitar videos de ejercicios de la pantalla del televisor, imitando al fin y al cabo a los humanos, pero de una forma más extrema. Algo curioso es que al inicio se muestra como un niño, pero al obtener información de la humanidad por medio de los programas televisivos, acaba convirtiéndose en una apariencia monstruosa y alienígena.
otra crítica a la sociedad? Quizá, pues es innegable la influencia de los medios de comunicación, cambiando de cierta forma la percepción y la identidad de una persona. Conectando esta idea, el director menciona en una entrevista que su historia fue la última en construirse, pues quería que el segmento que se desarrolla a través de las historias tuviese un poco de todas ellas. Por ejemplo, personajes profesionales con un sentido del deber, como aparecen en God of Death con la reportera, o el detective Johnson en Dream Kill, horror corporal como en No Wake y Ambrosia, y ciencia ficción como en Technogod. La historia podría ser una de esas narrativas que tienen como objetivo principal asustar o intrigar a la audiencia sin una lectura profunda necesaria. Pero estos conceptos de imitación, cambio de forma, transmitirle la cultura humana a un alienígena, abren paso claro a una crítica social. Otra interpretación de la historia la da el mismísimo director, arrojando luz con datos interesantes sobre Rory que no se mostraron en la historia. Siendo conciso, Rory es algo como una inteligencia artificial que se cree que proviene del cometa llamado Cascadia, vinculado al cometa Halley. La trama sugiere que Rory podría volverse demasiado poderoso cuando el cometa Halley regrese en 1986. También se hace uso de la teoría del maximizador de clips, que sugiere que una inteligencia artificial avanzada, diseñada para maximizar la producción de clips de papel, en este caso imitar a los humanos, podría eventualmente tomar el control de recursos y acciones para cumplir su objetivo de manera extrema, incluso a costa de los intereses humanos, como sucede al final de la historia. Además, en el borrador original, todos en el laboratorio mueren y Rory escapa, lo que sugiere que la IA es un peligro con el que lidian en ese momento. Como todas las películas de la saga, VHS 85 es una compilación de historias que abordan temas que no son aptos para ser representados de forma gráfica en esta plataforma, al menos públicamente. Por lo tanto, he diseñado una versión sin censura, exclusivamente para aquellos que son miembros del Canal Plus en adelante, donde podrán apreciar estas historias de forma más íntegra y más aterradora. Después de aproximadamente un año, llegó VHS 85 y de las 3 últimas películas de la saga, esta ha sido muy consistente, incluso podría considerarla la mejor de la trilogía de los años. En una entrevista con el director David Bruckner, este comentó que a las 3 últimas películas de la saga las denominaban la trilogía de los años, conformada por VHS 94, 99 y 85, así que llamémosla así. Contrastando esta trilogía con VHS 94, la primera contaba con una historia principal, pero en VHS 99, tras las críticas recibidas, optaron por no incluir una trama central y en su lugar se insertaron cortos de soldados de juguete en animación stop motion entre cada segmento. A partir de ese momento, se aprecia una marcada diferencia en la narrativa de la película, ya que los segmentos principales siempre habían sido un objeto de críticas negativas, algo que incluso en VHS 94 no habían tenido en cuenta. La forma de desarrollar una historia a través de los segmentos sin necesidad de relacionarla con la trama de las cintas, es decir, narrar cómo estas cintas afectan a las personas que las ven, ha sido abandonada, y en su lugar se ha adoptado el estilo utilizado en los cortos de los soldados de juguete, en este caso con Total Copy. Aunque me entristece no tener un desarrollo en el lore de las cintas, tiene sentido el estilo con el que han construido los segmentos de VHS 99 y VHS 85, ya que este enfoque de mixtape es lo que aporta autenticidad a la narrativa. Me gustó la película y considero que se destaca porque todas las historias ocurren en ambientes cotidianos o entornos que resultan familiares. El video casero de Rob y sus amigos en el lago, un noticiero, un artista en un teatro, un caso policial, un programa de televisión. Estas grabaciones, a pesar de su pequeño componente sobrenatural, se sienten familiares e incluso nostálgicas, a pesar de que en lo personal no viví esa época. Es una sensación que he experimentado antes, por ejemplo con Storm Drain o Terror en VHS 94, o con Ozzy's Dungeon y The Gawkers en VHS 99. Historias que se desarrollan en momentos que se sienten reales ha sido siempre mi estructura favorita, tanto en la saga VHS como en el género del fan footage. Es por ello que siento incluso más afinidad con los mockumentaries por sobre el fan footage en general. En pantalla
pantalla estás viendo mi top de las historias de esta película. Me interesa saber tu historia favorita, así que colócala en los comentarios. Por último y no menos importante, hablemos sobre el futuro de la franquicia de VHS. ¿Habrá otra película? Pues, el viernes 13 de octubre, exactamente una semana después del estreno de VHS 85, se anunció oficialmente una nueva película de VHS para el 2024, pero con un toque curioso. En la Comic Con de Nueva York, se anunció que la franquicia continuará con una séptima entrega, y escúchese bien, se centrará en el terror de ciencia ficción. Uno de los representantes de la película lo describe así: el género de terror de ciencia ficción nos proporciona un campo de juego infinito de mundos prohibidos y formas de vida peligrosas. Una fórmula que estamos seguros conducirá al VHS más grande y loco de todos los tiempos. Esto lo cambia todo, pues dejamos el componente de hacer pasar la cinta como un suceso real entre comillas y nos vamos a un estilo como lo que vimos por ejemplo en Parallel Monsters en VHS viral. A partir de aquí ya no habrá referencias de la época y entramos en un terreno vasto donde cualquier cosa puede mostrarse, así que tengo altas expectativas. Aquí tienen el resumen y explicación de todas las historias de VHS 85, el video más completo que encontrarán en internet. En este video, destaco las principales referencias y datos interesantes de cada historia, dándole sentido a lo que han visto en VHS 85. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento por haber dedicado tu tiempo en ver este video. También te invito a unirte a mi canal de WhatsApp, donde recibirás alertas cada vez que publique un nuevo video, y a visitar mi página de Facebook, donde comparto contenido curioso y resubo mis videos para que puedas compartirlos fácilmente. Gracias a los miembros del canal por apoyar económicamente estos videos. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años.